A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama, esta noche vamos a pasar revista a un tema que tiene extremadamente preocupado a la ciudadanía. Y esta preocupación surge porque el presidente de la República anunció la convocatoria a una consulta popular y hubo voces que tenían escepticismo, que creían que se iba a dar, que no se iba a provocar la convocatoria, y otros que decían, bueno, y si convoca, ¿cuáles van a ser los temas que vamos a abordar? ¿Cuáles son los prioritarios? ¿Cuáles son los que realmente interesan al país? ¿Cuáles pueden ser excluidos? Y en este clima ha habido incertidumbre, por decirlo menos, ¿no?, de parte de la ciudadanía, que ve con estupor cómo vamos a salir de la crisis que enfrenta el país, por un lado, y por otro, los graves problemas de corrupción que enfrenta y que aparentemente parte de la consulta estaría orientada precisamente a establecer pautas o cerrar el paso a posibles eventos de corrupción en el futuro. Para tratar estos temas de la consulta popular tenemos esta noche a un gran dirigente político, Unidad Popular es el partido, antes fue el MPD, y ahora su director general está con nosotros, Giovanni Atarihuana, precisamente para analizar cómo ven desde su partido y desde los sectores populares a los cuales están vinculados este llamado del presidente de la República a la consulta popular. Bienvenido, Giovanni. Quisiera empezar por preguntar, ¿esta consulta realmente responde a intereses ciudadanos, a los más altos intereses del país, o de qué se trata? Es un gusto compartir esas reflexiones. Bueno, desde Unidad Popular, a principios de agosto, ya le hicimos la propuesta al Ecuador de la necesidad de que el pueblo, que es el soberano, se pronuncie en las urnas a través de una consulta popular. Porque dado la crisis política de legitimidad de las instituciones, los niveles de corrupción que realmente han escandalizado a todo el pueblo ecuatoriano, era indispensable tomar medidas fuertes contra la corrupción y de apertura democrática. Es decir, que la consulta popular era la mejor alternativa de momento para reinstitucionalizar al país y para encontrar cauces democráticos. Sí, nosotros, fíjate, en el Acuerdo Nacional por el Cambio, en la candidatura de Paco Moncayo, fue uno de los planteamientos de campaña. Se trataba de que luego de 10 años de autoritarismo, de fracaso económico y de corrupción, era indispensable romper con ese aparato que montó Rafael Correa, que garantizó la impunidad y el autoritarismo. Coparon todo: Fiscalía, Contraloría, Justicia, silenciaron la Asamblea, lo cual permitió no solamente que persigan a gente honesta, luchadores sociales, a periodistas, a maestros, a todo aquel que osaba criticar o denunciar corrupción, pero por otro lado, y se va descubriendo ahora, era un aparato que garantizaba la impunidad. Un contralor vendido a Odebrecht y a las transnacionales, un fiscal que tapaba todas las investigaciones, o ahora mismo lo que se ha avanzado y se ha revelado es fruto de la cooperación internacional, Brasil, Estados Unidos, lo que ha hecho el periodismo de investigación. Entonces, en ese escenario era indispensable echar abajo este aparato que permitió el autoritarismo y la impunidad. No hay que olvidar que un gobierno autoritario es la antesala de un gobierno corrupto.
En función de aquello, pensamos que la consulta popular es la vía más rápida para dar un paso importante en esa lucha contra la corrupción y para desmontar el correísmo. Bueno, está hecha la convocatoria. De alguna manera se ha despejado la preocupación o el escepticismo que había con la convocatoria. Pero ¿qué va a pasar ahora? Se han presentado las preguntas a la Corte Constitucional y, como sabemos, el procedimiento empieza por la sala que admite los procesos. Tiene que haber una admisibilidad y en base a eso recién conoce el Pleno. Ahí se pueden presentar dos alternativas, que se admite el proceso o que se rechace el proceso. Y si se admite, tiene que ir al Pleno. ¿Qué tanto se puede confiar en la Corte Constitucional? Primero, que admita y segundo, que dé paso a todas las preguntas sin ningún cambio. Bueno, creo que la mayoría de los ecuatorianos no tenemos mayor confianza en la Corte Constitucional. La Corte fue nombrada por agnados y cognados de Alianza País y ha tenido actuaciones bastante cuestionables. La propia aprobación de las enmiendas del 2015 es una muestra de aquello. Nosotros mismos, Comunidad Popular, hemos presentado 5 al menos demandas de inconstitucionalidad sobre temas de la seguridad social, de los derechos de los trabajadores, y hasta el día de hoy duermen el sueño de los justos. Además, en todo caso, al ser la consulta popular una expresión de la voluntad del pueblo, que es el soberano, un ejercicio democrático, al haber una corriente en todos los sectores sociales, en todo el espectro político, en los gremios, en las organizaciones no gubernamentales que reclaman la consulta, de todas maneras hay que estar vigilantes para que la Corte ni bloquee ni manipule las preguntas. Tú recuerda que la Corte puede modular, dice ahora la Ley de Control Constitucional, las preguntas. Aspiramos, vamos a estar movilizados durante todo el mes de octubre para que la Corte, reitero, no boicotee que debe ser un ejercicio democrático, que el pueblo pueda tomar decisiones trascendentes. Es decir, la aspiración sería entonces que se aprueben las preguntas, pero si no se aprueba, ¿cuál va a ser la actitud ciudadana? ¿Qué es lo que piensa hacer Unidad Popular? Bueno, hay que movilizarse en el mes de octubre. Yo creo que hemos llegado hasta ahora a este tema de arrinconar a los corruptos. Ahora mismo el vicepresidente está preso preventivamente, no ha sido sentenciado, pero es gracias a la movilización social, a la conciencia política. Yo quiero recordar que en las elecciones del 2017, ya el 60% de la población no votó por Alianza País en primera vuelta. Es decir, a la población sí le importaba el tema del autoritarismo y la corrupción. Ahora mismo ha habido una movilización ciudadana, el 20 de septiembre, una movilización en casi todas las provincias del país, reclamando mano dura contra los corruptos, no a la impunidad. Entonces, creo que en esta lucha, en esta minga contra la corrupción, es indispensable que el pueblo no se rinda ni se canse. El pueblo debe participar, tanto en asegurar que haya la consulta popular, en votar sí en la consulta, que es nuestra opinión en este caso, pero además seguir participando. Si algo aprendimos en 10 años de correísmo, es que no se le puede dar el cheque en blanco a nadie, ni a caudillos, ni a gobiernos. Se trata que el pueblo participe, vigilando, proponiendo, efectivamente, incluso movilizándose. En los últimos tiempos creo que hemos observado con preocupación que como que la gente se va cansando de la movilización social. Pero no pensemos en esa posibilidad, sino que más bien la Corte admite el proceso de trámite y ahí estamos abocados a un pliego que está integrado por 7 interrogantes que se orientan a consolidar el régimen democrático a través de cambios vinculados con la lucha contra la corrupción, la reforma del Consejo de Participación Ciudadana, la suspensión de la figura de la reelección indefinida, ¿no?, la eliminación de la ley de plusvalía y la protección del ambiente. Y también hay una pregunta que es la sanción por para que no prescriban los hechos contra los niños y las mujeres por violación. ¿Cuáles de estas preguntas van a apoyar como partido político? ¿A todas o algunas de ellas? ¿Cuál es la visión que tienen al respecto? Bueno, nosotros vamos a llamar a votar sí en todas las preguntas. Pensamos que la consulta
recoge la esencia de los problemas más importantes que hoy tiene el Ecuador. Hay muchos problemas: crisis económica, acceso a educación, el tema de la inseguridad, todos los cuales preocupan a los hogares ecuatorianos. Pero hay una tarea urgente, que es limpiar la casa. Es necesario fumigar de ratas y ratones, y para ello es indispensable aprobar las preguntas, sobre todo las de anticorrupción y las que abren paso a la democracia. Por ejemplo, y creo que ahí de todas maneras la consulta ya oficializada tiene un mérito. Por ejemplo, en la pregunta número 1, cuando nos plantean el tema de que los corruptos tengan la muerte civil, así que no puedan participar en la inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos. Fue una propuesta que surgió en las bases sociales. Lo recogió Unidad Popular, lo planteó la Comisión Anticorrupción, el propio FUD. Pero también el tema de que se pueda devolver los bienes y los dineros que esa gente se llevó. Cuando ahora nos enteramos, por ejemplo, que solamente en el caso de Odebrecht, el tío de Glass, señor Rivera, recibió giros hasta por 16 millones de dólares. O se habla de que Carlos Poi recibió 10 millones de dólares. Es un perjuicio al Estado. Pero no solamente las coimas, sino el tema de los sobreprecios. Porque Odebrecht no solamente pagaba para hacerse cargo de los contratos, sino para que los organismos de control, para que el Estado, para que el gobierno permita sobreprecios de hasta el 100% en todas estas obras, las hidroeléctricas, las carreteras, las refinerías. Yo creo que esto es importante que la ciudadanía entienda, porque como recordaremos en el anterior periodo, se decía, bueno, ¿y cuál es el problema? Que a un ministro le paguen por trabajar horas extras, o que le den una propina. Un acuerdo entre privados, decía. O acuerdo entre privados, es decir, estaba justificado, pero en el fondo de lo que se trata es que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, estamos pagando más porque las empresas no es que sacan de su propio bolsillo, sino que sacan de los mismos contratos para pagar la corrupción, pero ellos también sacan un beneficio adicional y esto debe entender la ciudadanía. Claro, aquí hay dos partes: los funcionarios públicos que contratan, que permiten el sobreprecio, que tienen las coimas, y las empresas corruptas que se llevan quizás la parte más grande, porque no solamente ganan al tener el negocio, sino que lo hacen con sobreprecios. Solamente un ejemplo: haber aplanado Odebrecht la famosa refinería del Pacífico, 1.500 millones de dólares botados a la basura. Eso le cuesta al Estado ecuatoriano. Solo imaginémonos cuántas universidades... Pero habrá costado los 1.500 el aplanamiento del terreno. Exactamente, a eso es a lo que nos referimos. O sea, o por ejemplo la refinería de Esmeraldas, la repotenciación, que está mal hecha, está comprobado, es una bomba de tiempo para la población, pero además se dice que costó cerca de 1.000 millones extras. Es decir, todas estas cosas tienen que auditarse. Y por ejemplo, en el caso de Jorge Glass, que ahora está acusado por un delito menor, debe acusarse por los delitos mayores: enriquecimiento ilícito, lavado de activos, cohecho y peculado, pero también en todos los casos. Porque le recordamos a Carlos Vaca Mancheno, fiscal general, que Odebrecht es apenas la punta del ovillo, es uno de los casos. Nosotros nos preguntamos qué pasa con la denuncia de Caminosca, documentada con nombres y apellidos. Ahí está el señor Vidrio, presentó a la Comisión Anticorrupción. ¿Qué pasa con Petroecuador? Estamos esperando el testimonio de la cooperación eficaz de Carlos Pareja Yanuseli, que él ha dicho: no se movía un lápiz, una hoja, sin que lo conozca Jorge Glass Espinel. ¿Qué pasa con Petrochina, la denuncia de Fernando Villavicencio respecto a la triangulación en la venta del crudo ecuatoriano, que según los cálculos más conservadores significan un perjuicio a los ecuatorianos de 2.200 millones? Es decir, necesitamos que a los corruptos estén signados, todos los corruptos, el jefe de la banda, tienen que darse por los delitos mayores y por todos los casos. Odebrecht, reitero, es apenas el inicio. Es decir, con todos estos ejemplos que se han citado, podríamos arribar a la conclusión de que es necesario inhabilitarles de por vida políticamente a los corruptos, pero además de que devuelvan el dinero, que es el dinero de todos los ecuatorianos, es dinero que se le ha quitado a la educación, a la salud, a la seguridad pública. Entonces, es necesario. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta debería ser por el sí. Hay una segunda pregunta
que dice, para garantizar el principio de la alternabilidad, si estamos de acuerdo o no en que todas las autoridades de elección popular no puedan ser reelectas. ¿Qué tan importante es esta pregunta? Es muy importante porque se plantea el tema de la vigencia de la democracia, de la posibilidad de que haya el recambio generacional. Ese fue el espíritu de Montecristi. Quienes participamos en la constituyente votamos porque haya reelección una sola vez en todos los cargos. Y así consta en la Constitución. Así y entonces, constaba. ¿cómo se cambió esto? Se cambió de espaldas al pueblo a través de las enmiendas. Tú recuerdas el 3 de diciembre del 2015, cuando se reprimió al pueblo de Quito, un grupo de levantamanos efectivamente trastocaron la Constitución. En todo caso, dicen los que están defendiendo a capa y espada, todos los sumisos, todos los borregos, dice el pueblo ecuatoriano, de que le tienen miedo a Rafael Correa. Yo creo que es al revés. Rafael Correa debe regresar al país, pero para rendir cuentas. Y el que le tiene miedo al pronunciamiento popular respecto a la reelección indefinida es precisamente Alianza País, porque saben que ahora, que ya no tienen el dinero del pasado, los fondos públicos, que se han desenmascarado como el gobierno más corrupto de la historia, efectivamente el pueblo va a votar para echar abajo la reelección indefinida. La tercera pregunta se refiere a una entidad, a un organismo que supuestamente iba a permitir la participación de los ciudadanos en las cosas del Estado a través de la organización social y que tenía como otra tarea imprescindible era el control de la corrupción. Este es el Consejo de Participación y Control Social. ¿Qué ha pasado con este organismo que ahora todo el mundo dice hay que eliminarlo? ¿No? ¿Cuál debería ser la respuesta en la consulta de la ciudadanía frente a esta pregunta? Bueno, creo que hay un clamor en toda la sociedad respecto a que esta institución que permitió que Alianza País y el gobierno de Rafael Correa cooptara todos los poderes con simulacros de concursos, todos fueron cuestionados. Te pongo el caso del nombramiento de Galo Chiriboga como fiscal general. Quien ganó el concurso era Juan Vizueta. Y simplemente no dieron paso a ¿quiénes ganaban los concursos? Carlos Poli durante 3 ocasiones con calificación perfecta. Era el que luego, efectivamente ahora está comprobando, se hacía de la vista gorda, tarifaba, tanto para el gobierno como para las empresas. El fiscal Chiriboga jugó un papel de persecución a la gente honesta, a los opositores, y de lentitud absoluta, que casi está llegando al tema del encubrimiento, en el tema de la corrupción. Acuérdate que Odebrecht públicamente, internacionalmente, se conoció en diciembre del 2016. Así es. Y pasaron 7 meses y no se hizo absolutamente nada. Bastaba ser del círculo más íntimo de Alianza País de Rafael Correa para ganar los concursos. Entonces es evidente que si queremos romper el círculo de impunidad, esa maquinaria que montó Rafael Correa, necesitamos ir al corazón, necesitamos recuperar un consejo de participación que no responda a ningún poder del Estado, a ningún caudillo, a ningún partido político. Es decir, que el Consejo de Participación Ciudadano no solo que no cumplió con sus responsabilidades, sino que además se convirtió en un instrumento para legitimar ciertos nombramientos que garantizaron a la final la corrupción en el país. ¿Sí? Pruebas del canto. Él nombró el Consejo Nacional Electoral, cuestionado por fraude en la última elección. Nombró a Polit, ahora involucrado por coimas a propósito de los informes de la Contraloría. Nombró a Galo Chiriboga, el fiscal que no investigó nada absolutamente porque se quejaba de que no hay traductores del portugués, que no tramitaba la cooperación internacional de Estados Unidos, que decía que ya sabía que la empresa corruptora era Odebrecht. Para poner ejemplo, efectivamente demuestra que tuvo una actitud. Pero adicionalmente creo que la pregunta tiene un mérito. Nosotros nos sentimos identificados porque fue una propuesta que también la hicimos nosotros, de que la elección de ese consejo sea por votación universal, directa y secreta, que tenga la legitimidad del pueblo en las urnas, ¿no es cierto? Eso es un paso importante en la democracia. Nosotros ahora entiendo que va a haber un consejo de transición.
No nos gusta mucho el tema de que sea el presidente el que únicamente mande la terna a la asamblea. Creo que la sociedad ecuatoriana debe participar en ese proceso para que sean hombres y mujeres que no sean obsecuentes ahora con Lenín Moreno, como antes fueron de Rafael Correa. No se trata de cambiar un rey bueno por un rey malo, se trata de procesos participativos. La Constitución prevé que los ciudadanos tenemos el derecho a la veeduría y a la impugnación ciudadana. Hay que ejercerlo. Sería bueno que las universidades, por ejemplo, que los gremios profesionales, que las organizaciones sociales puedan presentarle al presidente algunos nombres, que hay muchísimos con calidad moral absoluta que puedan jugar un papel importante. Pero esa posibilidad está definitivamente descartada, porque si bien es cierto que en términos de lo que está presentada la consulta, es el presidente quien va a enviar unas ternas, pero no es posible que diversos sectores, los trabajadores, las organizaciones sindicales, las universidades, los gremios profesionales puedan presentar candidatos para que... Legalmente no lo podrían, pero políticamente, con la legitimidad de una sociedad movilizada y con la calidad de nombres que puedan hacer las universidades, los gremios, yo creo que Lenín Moreno, si quiere efectivamente ser como él ha dicho, un gobernante democrático, debería escucharlo, porque sería impresentable que simplemente se pongan nombres de gente, en este caso, digamos, obsecuente con el nuevo presidente. Se trata de que el pueblo ecuatoriano tenga confianza, cierto nivel de confianza, de legitimidad en el nuevo Consejo. Si no, estaríamos efectivamente resultando que el remedio es peor que la enfermedad. En todo caso, yo creo que hay algo que nos deja planteado el tema de que la sociedad tiene que estar pendiente, debe participar, no debe hacerse a un lado, tiene que tener una voz, una crítica y una propuesta. Sí, las organizaciones sociales deberían movilizarse para plantear esta opción al presidente de la República, que podría ser una solución a esto que ha sido la característica de los últimos tiempos, la cooptación y la falta de independencia de las funciones. Otra tarea para esa movilización y esa vigilancia popular tiene que ver con una tarea que se le está asignando en la pregunta al Consejo Transitorio, que es evaluar a las autoridades de control. Nosotros hubiéramos preferido, y hay méritos suficientes, para que se hubiera preguntado de una vez que se vaya el fiscal, que se vaya el procurador, que se vaya el Consejo de la Judicatura, que está cuestionado. Bueno, pero ahora está así la propuesta. Y da la tarea de evaluación. Bueno, la ciudadanía, el pueblo organizado, los afectados, los gremios profesionales deben estar atentos para que esa evaluación sea realmente eficaz. No sea en función de tener gente obsecuente. Te quedarás si me obedeces. Esa es una posibilidad. En todo caso, el hecho de echar abajo un consejo de participación verde flex, dependiente de Alianza País, por tanto de Rafael Correa, como un paso previo para lograr reinstitucionalizar el país, es algo positivo. Por eso vamos a votar sí. Bueno, la otra, pasamos rápidamente para tener la oportunidad de revisar más o menos las preguntas planteadas para que la ciudadanía tenga una visión y pueda ir procesando la información que le proveen los diversos actores políticos. Hay una pregunta relacionada con los delitos sexuales. La sociedad hoy en día está conmocionada y sabemos también que incluso una de las autoridades tiene un pariente que está vinculado con un tema de delitos sexuales y quizá es por eso esta reacción y este pedido de la ciudadanía de que los delitos sexuales no prescriban, ¿no? En los casos de violación de niños y adolescentes. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen sobre este tema? Yo creo que indudablemente no habrá ecuatoriano que pueda oponerse a esa pregunta. Es decir, cuando hablamos de niños, lo más preciado de una sociedad, lo más vulnerable también, frente a crímenes tan atroces como la violencia sexual, obviamente hay que cerrar filas toda la sociedad. Y claro, tiene que ver el tema de que sean imprescriptibles estos delitos, porque claro, hay veces que por el miedo a quien comete el abuso, los niños amenazados a veces no tienen conciencia del tema, pero cuando crecen
tienen una mayoría de edad, una madurez, se dan cuenta que han sido abusados. Y cuando tienen condiciones de denunciar jurídicamente, resulta que ya prescribió la causa. Yo creo que este es un paso adelante en la defensa de los derechos de la niñez y una cosa con la cual yo entiendo, incluido la gente de Alianza País, deberá votar sí. El tema ambiental también ha sido incorporado en la consulta popular al reducir las áreas de explotación. ¿Cómo miran ustedes esto? ¿Es real? Porque hay sectores vinculados y defensores de los temas ambientales que dicen que esta pregunta no ha sido adecuadamente concebida o no se la entiende cuál es el alcance que tiene al reducir, pero al mantener la explotación petrolera o la explotación minera en algunos casos. Bueno, yo quiero destacar en estas dos preguntas que responden a algo que es ineludible para los gobiernos: la conciencia creciente en la población de defender la vida, la biodiversidad, el agua. O sea, no se puede hacer como antes, que a título de progreso, sin lugar a dudas, se acababa con todo, se arrasaba con todo. Nosotros, como Unidad Popular, propusimos al presidente Moreno que recoja la pregunta original de los Yasuníes en el tema. Nos identificamos con lo que planteó la CONAIE de que la prohibición de explotación minera metálica incluya las fuentes de agua. Lamentablemente entendemos que las preguntas no son lo suficientemente contundentes, no satisfacen toda la extensión de proteger estas áreas, y aspiramos, entiendo que Cuardonaire ha presentado la propuesta a Lenin Moreno para que se reformule la pregunta, se complete, los Yasuníes lo han hecho igual, pero creemos que independientemente, por ejemplo en el caso del Yasuní, si bien no hay la contundencia de dejar abajo el crudo, como es la propuesta original, solamente el hecho de que se amplíe la zona intangible ya es un avance. Yo creo que el mérito de estas preguntas, aunque no sean completas, tienen el tema de poner en debate nacional, en todo y en la decisión de los ecuatorianos, efectivamente la necesidad de proteger la biodiversidad. Por eso es que Rafael Correa, recuerda, en el año 2014 boicoteó la consulta del Yasuní, porque sabía que había una inmensa mayoría, sobre todo la juventud, que plantea defender la naturaleza. Espero que tengamos una nueva oportunidad para seguir analizando las preguntas que en esta noche no nos permitió el tiempo analizarlas. Pero queda claro que el director nacional de Unidad Popular, Giovanni Atariguana, nos ha expresado la voluntad de su partido de apoyar la consulta popular, de votar por el sí y mantenerse atentos a través de la movilización social como la única garantía que permitirá que este proceso continúe, pensando que es la oportunidad para avanzar en un proceso de mayor aliento para alcanzar la democratización del país y lograr otras conquistas de tipo social que una consulta como la que se va a realizar no ha sido posible incluir todas las preguntas que se habría querido. Muchísimas gracias a Giovanni por los aportes. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.